Vou então dar mais uma vez as boas-vindas a todos e muito especialmente à nossa convidada de hoje, a doutora Helena Ordiales, ao qual eu agradeço a sua prontidão a este convite lançado pelo CEBAL. Esta é uma das grandes vantagens do formato webinar, em que com uma maior facilidade nós conseguimos ter na nossa casa virtual investigadoras e outros oradores fora de Portugal, o que é muitíssimo bom. Ora, a doutora Helena é licenciada em Enologia, doutorada em Engenharia Agronómica em 2013 pela Universidade da Extremadura, em Espanha. Teve como a sua tese de doutoramento a caracterização de cardo, de nome científico Cinera cardúnculus, para a sua utilização como coalho vegetal no processo de confecção de um queijo amanteigado da Extremadura, o queijo Torta del Casar. Atualmente, a doutora Helena é investigadora no Centro Tecnológico Nacional Agroalimentar da Extremadura e é responsável pela área de agricultura deste mesmo centro, participando em todas as fases de desenvolvimento de projetos de investigação e desenvolvimento na área alimentar. As suas principais linhas de investigação da área da agricultura focam-se no desenvolvimento de novos pesticidas biológicos a partir de resíduos e subprodutos agroalimentares, agricultura de precisão, ferramentas informáticas ao serviço do agricultor, a adaptação de novas safras, fertilização sustentável, valorização de resíduos e subprodutos de empresas agroalimentares. E hoje vai-nos apresentar o tema da palestra, caracterização de populações silvestres de Cinera cardúnculus e a sua caracterização a diferentes níveis morfológicos, moleculares, fenotípicos e tecnológicos, tendo em vista a utilização das suas flores como coagulante vegetal na produção de queijos amanteigados. Muito obrigada, Helena, pela sua presença. A palavra é sua. Hola a todos, buen día. Pido disculpas porque voy a hablar en español. En primer lugar, quería agradecer la invitación de CEBAL y en especial de la doctora Fátima Duarte para pasar este día con vosotros hablando de Cinera cardúnculus. En primer lugar, hablaré sobre Cinera cardúnculus como coagulante vegetal para después centrarme en la caracterización genética y bioquímica de las poblaciones silvestres de Cinera cardúnculus en Extremadura, así como repasar la influencia en los quesos de pasta blanda. A continuación, hablaré sobre los proyectos actuales en torno a Cinera cardúnculus en los que estamos trabajando, para finalizar haciendo una breve presentación de C-Types, el lugar donde trabajo. Esta planta nos une a portugueses y españoles por la tradición de elaborar quesos, en especial quesos de oveja, en los que se emplea leche cruda y las flores del cardo como coagulante vegetal. En Portugal hay 14 quesos con denominación de origen o indicación geográfica protegida, de los cuales 10 se elaboran con cardo como coagulante vegetal. Las regiones de España en las que se emplea esta técnica son aledañas a Portugal, en concreto Extremadura y Andalucía, siendo los quesos más conocidos el queso de los Pedroches, el queso de la Serena, la Torta del Casar o el queso de los Ibores, destacando también el queso Flor de Guía de las Islas Canarias. No en vano, en el suroeste de la península ibérica se han empleado las flores del cardo como coagulante vegetal para la elaboración de quesos artesanales desde tiempos remotos. De hecho, la primera referencia se atribuye a Lucio Columela, que en su tratado de Res Rústica ya decía, aunque puede ser cuajado con la flor del cardo silvestre o las semillas del girasol, e igualmente con el líquido que fluye de la higuera. La capacidad coagulante de los extractos de cardo preparados a partir de la maceración de las flores en agua se debe a que en la parte femenina de la flor se concentran unas proteínas solubles llamadas cardosinas. Hoy en día se sabe que esta planta presenta un complejo cóctel de cardosinas con más de 7 enzimas identificadas y cuya actividad es difícil de controlar. Estas cardosinas confieren a la flor del cardo actividad coagulante y actividad proteolítica, que definen su actitud como coagulante vegetal.
Este coagulante disminuye el rendimiento quesero y la retención de proteínas y grasa en la cuajada. Afecta a la maduración del queso, influyendo en sus características químicas, reológicas y sensoriales. El interés por los coagulantes vegetales está en aumento debido a razones económicas, religiosas e incluso de la dieta en el caso de los vegetarianos. Actualmente, las flores del cardo que se utilizan como coagulante para la elaboración de quesos en Extremadura se recogen de poblaciones silvestres que crecen en bordes de caminos, en bordes de campos de cultivo, en descampados, lo cual comporta una serie de problemas. Se trata de un coagulante vegetal heterogéneo debido al desconocimiento del material genético. La planta se reproduce mediante polinización cruzada, lo que da lugar a una enorme variabilidad genética. Y además, las flores tienen que recogerse de diferentes localizaciones para poder abastecer a todas las queserías. Este hecho implica además una falta de trazabilidad. Otro de los problemas es la falta de control higiénico-sanitario, ya que las flores, al igual que cualquier otro producto agrícola, están expuestos al polvo, a insectos, a residuos de animales, por lo que presenta una elevada carga microbiana. Estos microorganismos pasan a formar parte de la microflora del queso, ya que los coagulantes no se someten a tecnologías higienizantes. De modo que los queseros solo disponen del material vegetal que la naturaleza les ofrece y que puede perderse por construcciones, ampliaciones de carreteras, etc. Por tanto, o por todos estos motivos, una solución que se propone para solucionar estos problemas sería el cultivo de plantas de Cynara cardunculus con las mejores características como coagulante vegetal para un determinado tipo de queso. La torta del casar es un queso de pasta blanda obtenido por coagulación enzimática empleando la flor del cardo Cynara cardunculus como coagulante. Se trata de un queso puro de oveja elaborado con leche cruda y con una maduración mínima de 60 días. Las piezas son cilíndricas, con corteza lisa, cerosa, de color amarillo a ocre. La masa interior es cerrada, blanda, cremosa y untuosa. Su sabor es agradable, algo amargo y mantecoso al paladar. A continuación voy a daros algunas pinceladas de los resultados obtenidos de mi tesis doctoral, que se tituló Caracterización del cardo Cynara cardunculus para su uso como coagulante vegetal en la elaboración del queso torta del casar. Se analizaron más de 200 muestras de cardo, determinando su perfil genético, su perfil bioquímico y sus características tecnológicas como coagulante vegetal. De las 209 muestras de flores, muchas de ellas se recolectaron de las mismas plantas para estudiar el efecto del estado de maduración de la flor sobre la capacidad coagulante. Por tanto, se caracterizaron genéticamente 105 plantas. En el caso de Cynara cardunculus se analizaron 78 plantas pertenecientes a 10 poblaciones diferentes. Existen otras especies de cardo que crecen de forma silvestre en el campo y que pueden presentar capacidad coagulante. Además, pueden confundirse con Cynara cardunculus por el aspecto de la planta y por el color de las flores. La utilización de estas especies o una mezcla de ellas como coagulante vegetal puede suponer un fraude para las denominaciones de origen que solo permiten la utilización de Cynara cardunculus, pero también puede conllevar problemas tecnológicos en la elaboración del queso. En estas fotos podéis ver las especies de cardo silvestre que se caracterizaron morfológicamente. Presentan algunas características comunes, como que los tallos son erectos, las hojas alternas, el involucro presenta varias filas de brácteas coriáceas que terminan en espina, las flores son flosculosas y las inflorescencias racemosas. En cuanto a las características diferenciales, podemos destacar el tipo de hoja, que la hoja tenga o no peciolo, el número de capítulos en los que se agrupa la inflorescencia, la forma del involucro, así como la forma de las brácteas. Las muestras de cardo se caracterizaron genéticamente por dos motivos, o con un doble objetivo.
Por un lado, diferenciar Cynara cardunculus del resto de las especies de cardo silvestre como herramienta para garantizar la autenticidad del coagulante vegetal. Y por otro lado, para estudiar la variabilidad genética de las poblaciones de Cynara cardunculus en Extremadura. Este fue el primer estudio genético de poblaciones de Cynara cardunculus en España y se basó en trabajos similares desarrollados en Italia para poblaciones de Cerdeña y Sicilia. En cuanto a la extracción del ADN, se parte de las hojas de Cynara cardunculus y se extrajo siguiendo el método descrito por Poresky y optimizado por Hernández. El análisis PCR se llevó a cabo mediante dos métodos. La técnica RAPID, para la que se utilizaron estos 7 cebadores, y la técnica SSR, para la que se emplearon estos 10 microsatélites. En ambos casos, las condiciones de amplificación son las que se muestran en esta tabla. La fase de hibridación se produjo a 45 grados y las reacciones se repitieron durante 35 ciclos. El análisis de los 7 cebadores con la técnica RAPID produjo 79 bandas entre las 3 especies estudiadas, Onopordon nervosum, Cynara cardunculus y Cynara humilis. El cebador OPAE 10 arrojó los mejores resultados, obteniendo perfiles con mayor número de bandas y de adecuada intensidad y resultando también perfiles diferentes para cada una de las especies. En el caso de Cynara cardunculus se encontraron diferentes bandas para las muestras de esta misma especie. Las bandas oscilaron entre 208 y 1193 pares de bases y se encontraron 14 bandas polimórficas. Por tanto, todas las muestras se analizaron con este cebador. Las muestras analizadas se agruparon en 3 clústeres, uno para Onopordon nervosum, otro para Cynara humilis y otro para las muestras de Cynara cardunculus. Las muestras de Psyllium marianum y Cirsium arvense no se agruparon en estos 3 clústeres. Se observó que estas dos especies estaban genéticamente cercanas entre sí y también cercanas a Onopordon nervosum. Las muestras agrupadas en estos 3 clústeres a su vez se dividieron en subgrupos debido a diferencias a nivel de bandas secundarias, lo que sugiere una gran variabilidad genética dentro de cada especie y en especial para Cynara cardunculus. Con la técnica SSR se emplearon 10 microsatélites. Con el análisis se encontraron 73 bandas entre las 3 especies estudiadas. En este caso fue el cebador CMA-FLP24 el que amplificó todas las muestras. Incluso se encontraron diferentes bandas para muestras de la misma especie. En el caso de Cynara cardunculus, las bandas oscilaron entre 140 y 1120 pares de bases, encontrando 11 bandas polimórficas. Todas las muestras se analizaron con este cebador. Como se puede ver, la distribución en cuanto a clúster y subgrupos obtenida con la técnica SSR fue muy similar a la obtenida con la técnica RAPID. Con ambos sistemas de marcadores se permite diferenciar entre las especies de cardo. La variabilidad genética encontrada en las poblaciones de Cynara cardunculus podría traducirse en diferentes perfiles bioquímicos de los coagulantes. Los perfiles de proteínas que contienen las flores del cardo fueron analizadas mediante técnicas electroforéticas. En esta diapositiva podéis ver los perfiles obtenidos para cada una de las especies utilizando la técnica SDS-PAGE. En el caso de Cynara cardunculus, el perfil estaba formado por 11 bandas, siendo las más intensas identificadas como cardosinas. Los perfiles de proteínas de las muestras de Cynara cardunculus se analizaron mediante electroforesis capilar en zona. Se aplicó un análisis jerárquico resultando 5 grupos. El clúster mayoritario fue el clúster 3, en el que se concentran el 33% de las muestras, y el segundo en importancia sería el clúster 4 con el 30% de las muestras. Con este método también se pone en evidencia que la variabilidad encontrada entre las plantas de Cynara cardunculus puede influir en las características tecnológicas del coagulante vegetal.
La caracterización tecnológica de los coagulantes se llevó a cabo determinando la actividad proteolítica y la actividad coagulante. La actividad coagulante interviene en la coagulación de la leche y la actividad proteolítica es la capacidad de degradar las caseínas de la leche durante la maduración del queso. En primer lugar, se analizó la actividad proteolítica de las diferentes especies de cardos silvestres. En este gel de poliacrilamida podemos ver en la primera calle la mezcla de caseínas, alfa, beta y kappa, y en el resto de las calles se ve la degradación de estas caseínas por parte de los extractos de cada una de las especies. Se puede ver que el extracto de Cynara cardunculus fue el que degradó las caseínas con mayor intensidad. Para corroborar la variabilidad genética y fenotípica encontrada entre las plantas de Cynara cardunculus, se analizó la actividad proteolítica para todas las muestras de esta especie. Se realizó un agrupamiento por clúster, resultando 5 grupos. El 49% de las muestras se agrupó en el clúster 2, que al igual que las muestras del clúster 1, degradaban alfa y kappa caseína con gran intensidad, siendo por tanto los grupos más proteolíticos. En el clúster 4 se agruparon el 26% de las muestras y destacaron por una moderada degradación de kappa caseína. Finalmente, las muestras del clúster 5 destacaron por su baja degradación de beta y kappa caseína, siendo por tanto el grupo menos proteolítico. Por tanto, existen importantes diferencias en la actividad proteolítica de las diferentes plantas de Cynara cardunculus. Se empleó esta técnica para estudiar la influencia del estadio de maduración de la flor, el año y la localización de recolección. En cuanto al estadio de maduración de la flor y el año de recolección, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la degradación de las caseínas. Sin embargo, en cuanto a la localización de la recolección, se observó que, por ejemplo, las muestras cosechadas en la localización L19 degradaban con gran intensidad las caseínas, en comparación, por ejemplo, con las muestras de la localización L5, que degradaron con menor intensidad las caseínas. En cuanto a la actividad coagulante, se realizó esta determinación para todas las muestras de Cynara cardunculus. En este gráfico se pueden ver los resultados de algunas de estas muestras. Como se puede ver, cada muestra presentaba un valor diferente de actividad coagulante. Se empleó esta técnica de nuevo para estudiar la influencia del estadio de maduración de la flor, el año y la localización de recolección. Y al igual que ocurriera para la actividad proteolítica, parece que el único factor que influiría en la actividad coagulante sería la localización de recolección. Todos los resultados comentados hasta ahora nos permitieron seleccionar plantas de Cynara cardunculus con diferentes características como coagulante vegetal para estudiar su influencia en la elaboración de quesos tipo torta del casar. En este diagrama se puede observar cómo las 16 muestras de cardo que seleccionamos se distribuyen en diferentes clústeres en base a su actividad proteolítica y en base a su perfil de proteínas. Las muestras del clúster 1 y 2 degradaban con gran intensidad alfa y kappa caseína, y las del clúster 1 presentaron el mayor valor de actividad coagulante. La muestra del clúster 3 degradaba alfa y beta caseína en más de un 90%, pero presentaron el menor valor de actividad coagulante. Finalmente, las muestras del clúster 5 fueron las menos proteolíticas. Con estas 16 muestras de cardo se elaboraron 16 lotes de queso tipo torta del casar. De los resultados obtenidos podemos destacar que la actividad proteolítica de los coagulantes estaba positivamente correlacionada con el rendimiento quesero y con el tiempo de corte. Como cabía esperar, los recuentos microbiológicos de los quesos a los 2 días de maduración estaban positivamente correlacionados con los recuentos encontrados en la leche, pero también con los recuentos encontrados en el coagulante. Con ello, se pone de manifiesto que la microbiología que aporta al coagulante influye en la maduración del queso. En este trabajo se estudia la influencia del coagulante en el proceso de elaboración y maduración del queso tipo torta del casar, pero no hay que olvidar la mayor influencia que ejerce en todo este proceso la microbiología. Al inicio del proceso de maduración de los 16 lotes de queso se observó una importante proteólisis
que dio lugar a una elevada concentración de compuestos nitrogenados no proteicos. Esta marcada proteólisis también se observó en la evolución de los parámetros de textura de los quesos. En concreto, la actividad proteolítica estaba positivamente correlacionada o condicionó los parámetros de untuosidad del queso a los 60 días de maduración. En estos gráficos podemos ver cómo los lotes de quesos 4 y 8 fueron más blandos que, por ejemplo, el lote 13. Se estableció un modelo de predicción de la textura a partir de las características del coagulante vegetal. El modelo indica que el 47% de la variación del trabajo de untar puede predecirse a partir de la degradación de las caseínas por parte del coagulante vegetal, en concreto de la degradación de alfa-caseína y del ratio de degradación kappa-beta-caseína. Por otro lado, se estudió la relación entre la clasificación de plantas en base a métodos moleculares con la textura de los quesos. Se encontraron diferencias significativas entre quesos elaborados con coagulantes vegetales pertenecientes a diferentes grupos genéticos. Las muestras que estaban agrupadas en el clúster 3.3 se relacionaron con los quesos con mejor untabilidad. Por tanto, el perfil genético de las plantas determina su capacidad como coagulante, influyendo en parámetros tan importantes como la untabilidad en este tipo de queso. Finalmente, se muestra la influencia del coagulante vegetal en el análisis sensorial de los quesos al final de la maduración. En este caso, la actividad coagulante estaba positivamente correlacionada con la untabilidad, la firmeza, la cremosidad, la viscosidad, la jugosidad y en menor medida con la aceptabilidad global. Los lotes de quesos 1, 4 y 8 fueron los que obtuvieron los mejores valores de aceptabilidad global. Por otro lado, el perfil de proteínas estaba positivamente correlacionado con los parámetros untuosidad, cremosidad y aceptabilidad. Se empleó un método de regresión de mínimos cuadrados y los modelos resultantes indican que a partir de los perfiles de proteínas se puede predecir el 39% de la variación de cremosidad y hasta el 42% de la variación de aceptabilidad. Es decir, que el perfil de proteínas de la flor del cardo es responsable del 39% de la cremosidad percibida por el consumidor. Por tanto, las características del coagulante vegetal adecuado para elaborar queso torta del casar son una elevada actividad coagulante y una moderada actividad proteolítica sobre beta-caseína. A modo de conclusión, podemos decir que el conocimiento de las características del coagulante vegetal empleado en la elaboración del queso puede conllevar a una mejora de la calidad del producto final. Hoy en día existen muchas líneas de investigación en torno a Cynara cardunculus en diferentes partes del planeta, desde Canadá hasta Centro Europa, siendo Portugal el país que más tiempo lleva trabajando en esta planta, tanto como coagulante de sus quesos como en la valorización de otras partes de la planta. Respecto a los proyectos en los que estamos trabajando actualmente en Extremadura para tratar de solucionar los problemas relacionados con el coagulante vegetal, en 2019 empezamos a trabajar en un proyecto financiado por Tagus que se titulaba Estudio técnico de Cynara cardunculus para su aprovechamiento como coagulante vegetal con calidad diferenciada en la comarca Tajo-Salor-Almonte. Para conseguir este objetivo principal, estamos llevando a cabo algunas actividades tales como ajustar las prácticas culturales para obtener un rendimiento y calidad del coagulante, cuantificar las necesidades del coagulante vegetal y la superficie de cultivo necesaria para dar respuesta a la demanda del sector, diseñar el esquema del proceso productivo y definir el protocolo de trazabilidad o elaborar la ficha técnica de Cynara cardunculus como coagulante vegetal. Además, hace un año, a principios de 2020, se solicitó un proyecto a la convocatoria del Grupo Operativo Regional que se titulaba Obtención de coagulante vegetal de calidad y valorización sostenible del cultivo de Cynara cardunculus con el acrónimo GO-Cynara. Con este proyecto pretendemos, por un lado, avanzar en la domesticación o adaptación agronómica del cultivo partiendo de las experiencias previas.
y centrándonos específicamente en la cosecha mecanizada de las flores, ya que creemos que este punto es un hándicap tanto en los cultivos nuevos como en los tradicionales. Por otro lado, pretendemos valorizar o rentabilizar el cultivo, siendo su uso principal la obtención del coagulante, utilizando las hojas para usos cosméticos o farmacéuticos, los tallos para la producción de energía y con los restos vegetales que se obtengan, producir un compost para aportar como abono orgánico a la plantación. Por último, quería presentaros CETAES. CETAES es un centro tecnológico de carácter privado situado en Badajoz, junto al aeropuerto, en unas antiguas instalaciones de la multinacional Nestlé. Fue constituido en el año 2000 por un grupo de empresas extremeñas que son los socios fundadores y que constituyen el Consejo Rector. Pero además hay una asamblea de socios formada por una red más amplia de empresas, fundamentalmente del sector agroalimentario, de ámbito nacional y que todas son clientes de CETAES. En nuestras instalaciones se destacan los laboratorios de análisis físico-químicos, la planta piloto para el procesado de alimentos y una finca experimental de 25 hectáreas. Sobre estas instalaciones trabajan los grupos o las áreas de trabajo que se encargan del desarrollo de los proyectos de I+D y resto de servicios que ofrecemos a las empresas. El área de tecnología de los alimentos se encarga del desarrollo de nuevos productos, alimentos saludables, alimentos tradicionales, envasados, nuevas tecnologías, test de vida útil o análisis sensorial de diferentes productos. En el área de ciencia y seguridad de los alimentos se lleva a cabo los análisis tanto físico-químicos como microbiológicos de prácticamente todas las matrices agroalimentarias. Finalmente, en el área de agricultura, de la cual soy responsable, las principales líneas de trabajo en las que tenemos proyectos en marcha son nuevos pesticidas naturales, a partir de, casi siempre son residuos y subproductos de la industria agroalimentaria. Aquí destacamos el Life Waste for Green o el Grupo Operativo Nacional Vitinat. Agricultura de precisión con el Grupo Operativo Nacional Smarton, herramientas informáticas para la agricultura con los proyectos REDAFES o el Life Agrogestor, adaptación y valorización de nuevos cultivos con el proyecto CINARA o con el proyecto H2020 Newcotiana, fertilización integral de los cultivos y sostenibilidad con el proyecto Tomavid o el Grupo Operativo Regional Tabaco Ambiente, nuevas técnicas de cultivo y mecanización, por ejemplo, con el Grupo Operativo Nacional Fitos Cerezo, y por último, valorización agronómica de residuos y subproductos de la industria agroalimentaria, con el LIFE y Cirbus. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigada pela sua atenção.